Buenos días, Dios les bendice. Esta predicación se titula Sabiduría de lo Alto. Es necesario que nosotros entendamos nuestra necesidad de Dios. ¿Te has preguntado el por qué las personas siguen sus propios consejos? Siguen viviendo sus propios caminos. No hay sabiduría, no hay entendimiento de la necesidad que tienen de Dios. Piensan la mayoría de que se irán al reino de Dios. Ninguno piensa que se va a ir al infierno, todos piensan que se van a ir al cielo. Sobre todo los que dicen creer en Dios. Esto es fuerte, es difícil, pero necesitamos entender nuestra necesidad de Dios. Todos tenemos que tener una dependencia total de Dios. Miren, los drogadictos, por ejemplo, piensan que hay unidad entre ellos, que ellos están bien y que el mundo, todos los demás están mal. Así las personas no saben tampoco de lo que se pierden, lejos de la presencia sanadora y restauradora del Señor. Por tanto, nos necesitamos todos analizar nuestra vida. ¿En qué es lo que nos deleitamos? Porque esto es incluso para los cristianos también, para los que han creído, pero que de repente comienzan a deleitarse en cosas que no es la presencia, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Por tanto, es falta de sabiduría y de entendimiento de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Es estar cegado o es estar dormido espiritualmente. Precisamente el no buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, que nos guía precisamente al camino de Dios. Dirige nuestra vida, nuestros pasos hacia los consejos, los preceptos de Dios en su palabra. Dice el Señor en Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El consejo de Dios precisamente es el que necesitamos todos para entender la sabiduría. También Proverbios 1:23 dice el Señor: vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Nadie quiere la reprensión de Dios. Nadie quiere ser corregido por Dios. Saben las personas que si ellos escuchan la palabra de Dios, si ellos vienen a conocer, a aprender la palabra de Dios, saben que los va a confrontar. Saben que el consejo, la sabiduría de Dios reprende, exhorta a nuestra vida, y por eso es que no quieren. Pero dice el Señor: yo derramaré mi espíritu sobre ustedes si vienen a mi reprensión, dice el Señor, y les haré saber mis palabras. ¿Qué tesoro hay en las palabras de Dios? ¿Cómo es posible que las personas prefieran sus propios consejos? Se dejen guiar por los consejos de los amigos, de familiares, de otras personas, incluso de aquellos que les han enseñado su manera de vivir, que les han enseñado por medio de una religión, por medio de otro tipo de enseñanzas, que no es la verdadera y santa y palabra de Dios. Por eso es importante abrirnos a entender la palabra de Dios. Esto nos traerá sabiduría. Esto es sabiduría precisamente. Venir, aunque seamos reprendidos, aunque seamos exhortados por la palabra de Dios, porque eso nos va a corregir nuestra vida, nuestra manera vana de pensar. Dice el Señor el 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste.
Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Precisamente porque el Señor ama a aquellos que buscan su palabra, su reprensión, su exhortación, que la palabra enderezca nuestros pasos, que la palabra corrija nuestra manera de pensar y de vivir, porque todos nosotros no tenemos esa sabiduría. La sabiduría de Dios la tenemos que buscar, la tenemos que atesorar, buscar como un tesoro. Si como a la plata la buscares, si como a los tesoros así la anheláramos, dice Proverbios, entonces encontraremos sabiduría, hallaremos el consejo de Dios, hallaremos prudencia. Así que el Señor, cuando estemos en apuros, dice que Él no responderá. Por más que le busquemos, por más que le pidamos ayuda. Dice el versículo 29 de Proverbios 1, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Al final nos damos cuenta que nuestros caminos, que los consejos que escuchamos, todos nos llevaron a una manera equivocada de actuar. Y esto es, yo les decía, incluso para los cristianos, porque los cristianos muchas veces se comienzan a enfriar, se apartan un poquito, que nos apartemos de Dios, de la palabra de Dios, del consejo de Dios, porque al tener la palabra debe haber un esfuerzo nuestro continuo hacia hacer la voluntad de Dios. Y esto muchos cristianos pues se duermen un rato, se apartan un poco, dejan un poquito, se dejan llevar, se dejan engatusar, les gusta, los comienza a traer otras cosas, hallan deleite en los programas de televisión, encuentran deleite en la música del mundo, piensan que eso les está llenando precisamente porque no hay sabiduría. La sabiduría también se puede ir apagando cuando nosotros nos alejamos de la palabra y del consejo de Dios. Porque desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, destrucción vendrá, calamidad llegará. Así que qué importante es que nosotros busquemos la sabiduría, que sea un tesoro para nuestra vida, buscar la sabiduría, el conocimiento de Dios. Dice también Proverbios 2:9, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Nos tiene que agradar, tenemos que comenzar a amar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Tiene que haber amor hacia la palabra. La búsqueda de Dios, la presencia de Dios la tenemos que anhelar. Solo así la podremos obtener realmente. El Espíritu de Dios lo tenemos que pedir, lo tenemos que buscar a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Dice también el versículo 12, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Aquí vemos alejarnos un poquito
del camino de Dios nos trae muerte. Estos hombres, dice, se alegran haciendo el mal, se huelgan en las perversidades del vicio, es decir, se habitan ahí, se deleitan en todo esto, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces el Señor nos da a entender precisamente que todos aquellos que buscan sus propios consejos, sus propios caminos, sus propios pensamientos, para Dios son pensamientos vanos, no tienen un buen fin. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así es la vida realmente, esto es real totalmente. Así que, ¿por qué no vemos a las personas preocupadas por su salvación? ¿Por qué no vemos a las personas despertando y diciendo, es cierto, yo necesito buscar la presencia, la palabra de Dios para encontrar la verdad? Si es que voy a ir al reino de Dios, si es que voy a ir al cielo, o si voy a ir al infierno. No, todos están tranquilos. Por eso es que los vemos a todos confiados, los vemos que no despiertan, siguen en su mundo, siguen en su vida, en sus vanas maneras de pensar y de vivir, precisamente porque no hay sabiduría de lo alto, no hay sabiduría de Dios en sus mentes, en sus corazones. Nos dice Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, el Señor quiere darnos sabiduría, está dispuesto a darnos su conocimiento, el entendimiento, es decir, el camino de la verdad, el camino, la verdad y la vida. A esto vino, este es Cristo Jesús, este es el Señor Jesucristo precisamente, y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo es importantísimo que entendamos estas cosas? ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo de la verdadera paz, nos estamos perdiendo de encontrar los tesoros de la sabiduría en la palabra de Dios por estar deleitándonos en otras cosas que no tienen un fin como quisiéramos, es decir, que su final es camino de muerte, porque estas son las cosas vanas, precisamente no llevan a ningún lado, son cosas vacías que no producen ningún fruto de vida. Así que sí necesitamos sabiduría. Él nos dará abundantemente sin reproche si se lo pedimos al Señor. La sabiduría que viene de lo alto, nos dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Tremenda pregunta que nos hace. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuestra conducta, ahí se ve precisamente qué es lo que amamos más, a qué nos conducimos. Una conducta es la manera de conducirse de una persona. Estamos conduciendo nuestra vida por el camino, la verdad y la vida, por el camino de Dios, o estamos conduciendo nuestra vida, porque desafortunadamente hay algo que debemos entender muy bien. Conforme nosotros actuemos, así nuestros hijos son una copia de nosotros, y al rato ellos también se van a dejar llevar por cosas vanas, van a buscar deleitarse sus corazones en cosas vanas, en las modas. Yo les decía precisamente los programas de televisión, la música del mundo, porque en estas cosas es donde los jóvenes sobre todo
Ellos piensan que encuentran deleite, pero el verdadero deleite, ¿cuál es la delicia? Solamente la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, nos dice la palabra. Así que solamente en el Señor nosotros encontraremos el consejo prudente, la sabiduría, porque es nuestro Dios el que nos ha hablado, nos ha dado su palabra, nos ha dejado su palabra para tomarla en cuenta en nuestros caminos, en nuestras decisiones. Y es sabiduría que viene de lo alto, es sabiduría de Dios. Pero si tienen celos amargos y contiendas, nos habla de contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Si tenemos contiendas, pleitos, a eso se refiere, en la familia, si nos está conduciendo nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser egoísta, nos está conduciendo hacia un divorcio, está conduciendo a desintegrar la familia, precisamente porque nos dice acá que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿De dónde proviene esta sabiduría? Del egoísmo, del hacer las cosas para solamente, pues que a mí me gusten, buscar ser, buscar solamente agradarme a mí mismo. Esas cosas son las que hace el mundo. Y los consejos del mundo, ¿cuáles son? A las familias: sepárense, divórciense, no importa. Y los hijos al rato van a andar perdidos. Entonces, esto sí tenemos todavía, sí hay todavía contiendas en nuestro corazón, en nuestra vida, nos está diciendo aquí. Si hay todavía pleitos, divisiones, si todavía somos egoístas, pensamos que así piensan las parejas actualmente, por eso hay tantos divorcios, porque piensan, no, yo no voy a doblar mi mano, yo no voy a bajar mi ego. Es el egoísmo. En los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres y mujeres. Así que actualmente esto trae consecuencias terribles, y nos habla acá de que este tipo de sabiduría, por así decirlo, es terrenal, animal y diabólica. Viene de los pensamientos precisamente del diablo, viene toda esta mentalidad, esta manera de pensar. Por eso hay tanto problema en el mundo, por eso vemos tantas familias disfuncionales, tanta familia rota, y la televisión se vuelve luego la nana de los hijos. Y imagínense qué es lo que aprenden ahí. Así que dice el versículo 16: porque donde hay celos y contención, o sea, contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Con este tipo de sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, ¿cómo no va a haber unidad en la familia? ¿Cómo no va a haber amor, verdadera paz en la familia? Si yo no soy egoísta, sino que busco el bien para mi familia, lo mejor para ellos, doy lo mejor de mí para mi familia,
siguiendo el consejo de la palabra de Dios, sembraremos amor. Aquí nos dice el versículo 18: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es una sabiduría de dar, así como Dios nos dio a su Hijo, así como Él no estaba viendo. A Dios le dolía también el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, pero la sabiduría de Dios estaba viendo que nosotros estábamos con Él ahí ya, en el reino de Dios, sentados en su mesa, disfrutando de todas las bendiciones, de todas sus promesas cumplidas en el reino de Dios. Así que esta es la sabiduría. Yo voy a hacer todo, voy a procurar bendición en mi familia, bendición en mi casa, bendición en las familias también, en toda nuestra familia, en todos lados. Buscar las bendiciones de Dios, sembrar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, cuando nosotros tratemos de sembrarla también en otras personas, en nuestra iglesia y en todos lados. Y veremos los frutos, porque aquí nos habla de frutos, precisamente, porque la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿qué frutos produce? Frutos de muerte, frutos de que los hijos ya no van a creer en un Dios que pudo haber restaurado su familia, sino van a creer en un Dios que no existe, en un Dios que no es bueno, que no escucha las oraciones. ¿Cuándo van a elevar una oración hacia Dios los hijos? Cuando ven que su familia se destruyó. Pero por eso depende de nosotros aferrarnos de la palabra de Dios, buscar, anhelar la sabiduría de Dios, y producirá frutos de paz, de amor. Dice Hebreos 12:1, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Despojarnos. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que esto es lo que nos corresponde a nosotros hacer: buscar a Jesús. Pidámosle. Ya nos dijo, Jesucristo nos dijo en su palabra: si permanecen en mí y yo en ustedes, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo se los daré, yo lo haré. Así que el Señor Jesús lo tenemos a Él, Él se entregó por nosotros, Él está a favor de nosotros. A Él lo tenemos como el camino, la verdad y la vida. Precisamente entendamos muy bien esto, porque Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podremos andar en otros caminos? Así anda el mundo actualmente, en otros caminos, y caminos que llevan a la muerte. Y nosotros nos gusta desviarnos muchas veces también, por más que conozcamos. Por tanto, se trata de permanecer. El Señor dijo: el que permanezca en mí. Por eso es que permanecer en su consejo, en su palabra del Señor, nos traerá vida verdadera, vida en abundancia para nosotros, para nuestra familia. Por tanto, se trata de tomar la decisión de seguir a Jesús. Así que nuestra manera de pensar, miren, Romanos 12:2 nos dice: no se conformen, no se amolden a este mundo, a este siglo. ¿Cuáles son los consejos de este mundo? Los consejos de este mundo es egoísta, es un mundo egoísta, es un mundo
que está perdido totalmente. No hay sabiduría verdadera en este mundo, en las personas. No hay nada de sabiduría. Piensan de una manera egoísta, amadores de sí mismos nada más. Por eso nos dice, no se conformen o no se amolden a este mundo, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nuestro entendimiento, renovación de nuestra mente. ¿Cómo puede llegar a ser esto? A través de la palabra de Dios. Es la única que nos puede dar una renovación de nuestro entendimiento, nuestra manera de percibir las cosas. Nos da sabiduría para entender las situaciones. ¿Dónde estoy fallando? Miren, la mayoría de las personas no saben ni de dónde están fallando. Piensan que están bien. Así de mal están las personas. Entonces, vean qué consejo dice Ezequiel 33:11. Diles, porque Ezequiel era un profeta y Dios le dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué van a morir, oh casa de Israel? Le decía Dios a Israel precisamente. ¿De qué me sirve a mí la muerte de los impíos? ¿Qué cosa es un impío? Una persona que no tiene piedad, que es amadora de sí mismo precisamente. Es una persona que no hay luz en su entendimiento. Según su manera de pensar, él piensa que es inteligente, que es sabio, que son buenos sus consejos, su manera de actuar, de vivir, de ser. Pero el Señor dice, ¿para qué quiero yo tantos impíos? Miren cuántos impíos se mueren cada día. ¿Para qué quiere eso el Señor? Dice. Más lo que Él quiere es que se vuelvan de su mal camino, los impíos, para que vivan. Para bendición nuestra, hay versículos preciosos como Lamentaciones 3:22. Escuchen este versículo. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Qué preciosa palabra nos da el Señor. Qué esperanza tan preciosa nos da de que contamos con la misericordia de Dios. Dice, grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Su misericordia y su fidelidad de Dios se renuevan cada mañana para nosotros. Esto es precioso y grande. Dice el versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. A pesar de que podamos estar en aflicción, a pesar de que podamos acarrear por nuestras decisiones, por nuestros caminos, fuera y lejos de la presencia de Dios y lejos de la sabiduría de Dios sobre todo, nuestros caminos van a producir muerte segura. Entonces, antes de eso, está la misericordia de Dios. Por tanto, volteemos a ver al Señor, busquémosle como nuestro tesoro más grande. Busquemos su sabiduría que viene de lo alto. Busquemos su palabra, su consejo de nuestro Dios. Dice Miqueas 7:18, otro precioso versículo. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Nuestro Dios se deleita en tenernos a nosotros, a pesar de que no merecemos su misericordia. Él se deleita en tenernos misericordia. Cuánto nos ama el Señor, cuánto Él espera que nosotros le busquemos,
que nosotros volteemos, hagamos un alto en nuestra vida, que despertemos a estar dormidos, a estar cegados en nuestras necedades de querer seguir nuestros propios consejos. El Señor tendrá misericordia de nosotros. Dice 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Qué tremendo versículo, porque muchos que se dicen cristianos ni siquiera están en la fe, precisamente por falta de sabiduría, de entendimiento. Por tanto, nos dice, examínate si estás en la fe, pruébate a ti mismo, o no te conoces a ti mismo, dice el Señor, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados, porque podríamos estar reprobados, podría ni ser fe lo que tengamos. ¿Cómo vamos a saber esto? En su palabra solamente, escudriñando su palabra, buscando la sabiduría de Dios, entenderemos si estamos firmes en la fe como se debe, porque un cristiano debe estar firme en la fe. Recuerden que la fe es lo que nos va a producir vida eterna. La fe en Cristo es la que produce salvación a nuestra vida, a nuestra alma. Depende la salvación de nuestra fe. Por tanto, examínense si están en la fe, nos dice el Señor. ¿Qué tal si estamos reprobados? ¿Qué tal si no es para nosotros el reino de Dios? Porque recuerden que el reino de Dios puede ser quitado, así como nos dice Mateo 21:43. Jesús les decía a los judíos, a los fariseos, les decía, por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Estamos produciendo los frutos del reino? Esto es a través de la obediencia a la palabra de Dios, de buscar, de amar, de atesorar, de buscar como un tesoro la sabiduría de Dios. Pero aún así, nos podríamos hacer preguntas tales como Miqueas 6:6. Qué impresionante pregunta. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Tremenda pregunta. Esta es una pregunta que cualquier persona podría hacerse. ¿Cómo me puedo yo acercar al Señor? Y dice aquí, ¿podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá realmente el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Y dice también, ¿ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas por mi pecado? ¿Será que esto le agrade a Dios? ¿Será que esta será una manera de podernos presentar ante Dios? Pero el Señor nos dice que no. Dice el versículo 8, que Dios ya nos ha declarado lo que es bueno para Él. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Es practicar la justicia de esa manera. Esa es a la manera de Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Porque quien quiere buscar a Dios con orgullo, con soberbia, nunca lo va a encontrar. La sabiduría, por eso nos dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos, precisamente las personas que quieren vivir mejor según sus propios consejos, según sus propias ideas, según lo que han aprendido a través de las enseñanzas que les han dado en el mundo. El Salmo 32:8, el Señor nos dice, yo te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Mira, el Señor es quien nos hará entender, nos enseñará el camino en que debemos andar. Díganme si no es necesaria esta sabiduría de lo alto para nosotros, que es su palabra. ¿Cómo Él nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos de andar? A través de su palabra. Por eso es que dice, los insensatos desprecian la sabiduría de Dios, el consejo. Y ellos piensan que están bien, ¿eh? Ellos piensan que se van a ir al cielo, pero no hacen nada por buscar la sabiduría de Dios. Siguen pensando que son lo suficientemente buenos para llegar al cielo. Esto es una tristeza. Vemos que están ciegos. Vemos esa ceguera espiritual. No despiertan espiritualmente. Dice el Salmo 34:8: Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Nuestra confianza debe ser en el Señor. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. El Señor nos ofrece sus bendiciones. El Señor nos ofrece sus promesas tan hermosas, pero solamente es para alguien que tenga la sabiduría de buscar la palabra de Dios, de ponerla sobre su vida. Ya no hacer lo que yo pienso, lo que a mí me parece bien, sino hacer lo que me dice la palabra de Dios. La manera que debo de vivir es conforme a la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1:3. Vean lo que el Señor ya nos ha dado cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros buscamos la sabiduría de lo alto, cuando buscamos y nos aferramos a su palabra. Dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para nuestra vida y para la devoción. Es decir, muchas personas piensan que a su manera es como adoran a Dios, como oran, como le hablan, como que eso es lo que le agrada a Dios precisamente. Pero Él nos ha enseñado, nos ha concedido todo lo que necesitamos para nuestra vida y para la devoción hacia Él. Solamente esto lo encontramos en su palabra, no en otro lado, no en lo que nos hayan enseñado nuestros antepasados. Por favor, entendamos, despertamos. Dice, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por estas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Naturaleza de Dios, es decir, la naturaleza divina. Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina, porque solamente así podemos vencer al pecado. Solamente ser partícipe de la naturaleza divina, podemos vencer a la naturaleza pecaminosa y caída que ya traíamos. Por tanto, es importantísimo para nosotros nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Es precisamente el principio de la naturaleza divina que Dios nos quiere dar. Nos va a dar el poder, esta naturaleza divina, de vencer todo mal, todo pecado, todas nuestras debilidades. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Además, los frutos del Espíritu, que son fe, mansedumbre y templanza, precisamente para vencer al pecado.
somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que, pero dice el versículo 5, por esto deben en esforzarse, añadir a su fe buena conducta. A la buena conducta, entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Y al dominio propio, la paciencia. Y a la paciencia, la devoción. La fe, precisamente. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. El amor culmina, pero un amor verdadero como Él nos tuvo a nosotros. ¿Cómo va a acabarse nuestra familia, a destruirse, si nosotros crecemos en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Dice el versículo 8 también, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, porque se trata de desarrollar, dice, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Preciosa palabra. Hay que tener mucho entendimiento para darse cuenta de estas cosas. Lógico, nos dice el versículo 9. Pero el que no las posee, el que no posee este crecimiento, este desarrollo, es como un ciego, dice, o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Esto es para los cristianos, no es para los que no conocen al Señor Jesús, los que no tienen a Cristo. Precisamente, por eso les decía yo, la falta de sabiduría y de entendimiento hace que muchos cristianos se enfríen, comiencen a deleitarse en otras cosas, en programas de televisión, en música del mundo, porque por los sentidos es que somos atraídos, por la vista, por el oído, lo que escuchamos. ¿Qué cosas escuchamos? ¿Dónde está nuestro deleite? ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que nos gusta más? De ahí podemos ver si estamos dando frutos de sabiduría, si estamos dando los frutos del reino. Así que dice también el versículo 10, por esto, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto permanezca en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Precioso versículo, preciosa es la palabra de Dios. Cuánta sabiduría, cuánto entendimiento podemos nosotros entender. Por eso debemos añadir entendimiento. En pocas palabras, sabiduría para comprender la palabra de Dios, para atesorar, para amar la palabra de Dios con desesperación sobre cualquier otro pensamiento. Y también esto es para los que el Señor ha escogido y debemos permanecer dando fruto, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero qué maravilloso termina diciéndonos, de este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esforcémonos en buscar la palabra de Dios, el consejo y la sabiduría de Dios. Están ahí dispuestas para nosotros. El entendido amará el saber, dice su palabra, dice ahí en Proverbios. Los que aman y se deleitan en la palabra de Dios, así tal como nos dice el Salmo 1. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, consejo del mundo, consejos de las personas que no tienen sabiduría de Dios, que no tienen la sabiduría de lo alto, que no buscan la palabra de Dios. Ese es un varón bienaventurado, el que no
anduvo en esos consejos de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Que la palabra sea nuestro deleite. En su ley medita de día y de noche, porque necesitamos en todo tiempo. ¿Recuerdan cómo el Señor le decía a su pueblo? Que atáramos sus palabras, que las pegáramos en los postes, en las puertas, que se las repitiéramos a nuestros hijos de día y de noche, en cualquier camino, en cualquier momento, precisamente porque el Señor sabe que así debe estar nuestro corazón, buscando su sabiduría, la sabiduría de lo alto. Así debemos de estar buscando. Por eso nos dice, en la palabra del Señor está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Vean qué preciosa manera de comparar a una persona. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Pero nos dice, no así los malos, no así los que se aferran a seguir su estilo de vida, a nunca buscar la palabra de Dios, nunca prestar oídos a la sabiduría de lo alto, a la sabiduría de Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esa basurita que de las flores, todo eso que fácil, cualquier viento se la lleva. Precisamente así dice que son los necios, los que no buscan a Dios, los que siguen durmiéndose también. Muchos que ya conocen, pero se han enfriado, se han dejado arrastrar por el viento, por las corrientes del mundo, por los deseos de los ojos. Precisamente, y por eso nos dice, son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, se acabará, se terminará, se morirá. Por tanto, ¿qué es nuestra parte? ¿Qué es lo conveniente para nosotros? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Buscar el consejo y la sabiduría de Dios que está en su palabra. No deberíamos de estar tan tranquilos. Deberíamos de tener temor por nuestras almas, porque nuestra vida eterna está dependiendo de la palabra de Dios. Ahí están toda la sabiduría de Dios, los secretos, los consejos de Dios. Así que pues les mando muchos saludos y muchas bendiciones.